No, ya, vamos a la seriedad. Ya, Violeta, vamos a la que seriedad. nosotras somos gente que Espera. trajía... Tú trajiste la data hoy día. No, yo no Y sé nos si fuimos traje en- la data. Lo que quiero exponer es el tema de... estoy muy interesada, o más bien me tiene como un poco tomada, el tema de lo que está pasando con Venezuela, venezolanos, la situación, las expulsiones, sobre todo el foco en el tema de las expulsiones, que creo que es como una... creo que comienzan a aparecer estos clichés todo el rato en la discusión de lo público Todo que el me rato. hartan un poco. Las Eso es lo que me frases pasa a mí, hechas, como- que... Entonces es como ¿cuál es la fantasía? De nuevo, yo creo que nosotros vamos construyendo algunos discursos que ya entiendo a quiénes sirven, a quiénes más, a quiénes menos, de lado y lado, porque ambos lados tienen unas cosas hechas, son como unas frases. Sí, Y totalmente. que concentrar el tema de como hacer una línea que vaya desde el micro, que pareciera ser que es un hilo igual, que es crimen organizado, bandas criminales, criminalidad en Chile, venezolanos, porque lo voy a poner más puntual aún, venezolanos, expulsiones, solución. Y es una tontera, o sea, que no tiene, o sea, no hay un relato tan lineal en todos esos temas, juntos. Todos tienen una complejidad y creo que insistir o decir que si no queremos expulsiones, si no se hacen expulsiones, no se como resuelve un problema, o sea, no tiene nada que ver. Estamos como mezclando peras con manzanas. ¿Por qué? ¿Por qué según yo? ¿Qué crees tú? Mira, ¿qué quieres que Te adivine? escucho. ¿Que adivine? No, pues quiero ver tu tabla Excel. Pero antes de que tú nos expongas, a decirle a la gente que hay todo un revuelo porque el señor Maduro mandó un mensaje, nombró sí, po. explícitamente a Boric, habló, ustedes lo pueden seguir, y en el fondo dijo que toda la responsabilidad era del presidente Piñera. Dijo que el presidente Piñera había ido para allá, incluso dijo como que habían ido con sus avanzadas y habían comprado un montón del trabajo de muchos delincuentes para invadir Venezuela y llevarse a estos delincuentes para acá. Una cosa, yo entendí una cosa así. Que Piñera llegó con su avanzada para allá y que llevó un montón de gallos. A ver, Piñera efectivamente Fue para allá, a Cúcuta. y efectivamente cometió un error político que a mi juicio yo creo que lo pagó bastante caro en términos de tratar de alinearse lo que en aquel entonces parecía ser un golpe de Estado o una salida de Maduro. Me imagino que no un golpe de Estado, con aprobación. Yo estoy diciendo lo que se suponía en aquel entonces, es decir, que Juan Guaidó iba a tener la fuerza de poder hacer que el régimen, digamos, terminara de alguna manera misteriosa, no tengo idea cómo, imposible, y que las fuerzas democráticas, entre comillas, iban a entrar a Venezuela. Esa era la fantasía, ¿no? Apoyado por muchos otros, en aquel entonces, recordemos, presidentes como Macri, presidentes como Aldo Duque no, me Aldo confundo. Duque no es presidente, es un abogado que anda con un sombrero muy especial y habla así, con las tetas. El otro ya, el Siempre presidente Duque de Aldo Duque Colombia. siempre dice las cosas. Exacto. El otro día descuartizaron a una persona y después resulta Ya. que no fue así. Se me confunde el señor del sombrero con el expresidente de Es muy, Colombia. es muy Ya. razonable que se te confunda. Porque en Colombia es muy de sombrero también. La cosa como que... Bueno, los presidentes de aquel entonces que pensaban además esto fue como un supuesto gran recital que se iba a realizar en Cúcuta. Cúcuta es en la frontera con Colombia, en el cual iban a pasar unos camiones, ¿te acuerdas? Unos camiones con ayuda humanitaria, y eso iba a ser como un símbolo prácticamente de la liberación. Estoy haciendo la fantasía de la liberación de Venezuela, ¿ok? Y ¿quién iba a estar ahí? Era Piñera, ¿no? Piñera. Liberando a Venezuela, como parte de la liberación. Ahí hay un texto muy grande, ¿ya? Pues, ¿qué es lo que pasó? Junto con esto, con esta idea de, yo quiero que recordemos que esto es
preestallido social. Recordemos que en aquel entonces venían tiempos mejores, para que nos acordemos del contexto también. Eran los niños primero, toda O sea, una onda los niños primero, pre-pandemia. pre-pandemia, ¿dónde venían? Los tiempos mejores, ¿dónde venía la PEC? Recordemos que además también existía un ánimo del presidente Piñera de aquel entonces, estos son puros facts, no estoy haciendo ningún juicio de valor con respecto a eso, era su momento internacional. Sí. ¿Se acuerdan? Yo creo que una de las cosas que inicialmente en la pandemia le dolió mucho al presidente y le costó mucho fue soltar la PEC. Sí, claro. Y venía otro evento más y que entonces había un afán por parte de Piñera y sus asesores también de tener esta imagen internacional. Estadista, exactamente. Demócrata. Recordemos también que existía detrás siempre, ya existió de alguna manera el expresidente Piñera siempre fue competitivo y estaba la figura siempre presente de Michelle Bachelet, una persona que tenía un alcance internacional. Tú decís que por la pica y por la envidia con Bachelet. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que yo me imagino al tiro. No, yo me lo imagino en Caburga diciendo, uy, si Michelle Bachelet así, no ¿por dije qué nada yo de no? eso. Porque... Yo no dije nada de eso. Pero yo lo digo. Pero ¿por qué yo no? finalmente se confluyen muchas cosas. Se llama ahí, en ese momento donde seguramente íbamos a ser como nación, parte de los salvadores de Venezuela, ya era como el anhelo, digamos, en cierta gente, en algunas personas, pese a que yo creo que a mi juicio, a mí no me parece que eso sea una democracia en forma, me parece que efectivamente hay montones de problemas en Venezuela, no es una democracia en forma, se ha impedido de todas luces, de todas maneras, tenemos distintos ejemplos, se han boicotado todas las elecciones, hay una cantidad de personas que son opositoras que han sido encarceladas, opositoras que han sido perseguidas, hay gente que es torturada, los informes de la ONU de Derechos Humanos lo dicen, y no solo muchos otros más. En fin, no creo que la situación yo no la llamaría para nada una democracia, me atrevería a decir una dictadura, pero tampoco funciona como tal, pero una autocracia, algo así. Sí, es que yo creo que ahora hay ranking donde ponen como tu nivel de democracia. Sí, pero... Como que hay democracias full premium y estamos las democracias más o menos no tan premium y porque nosotros bajamos este año en el ranking. No, o sea, me imagino que tampoco estamos muy arriba. Estábamos arriba antes, se suponía, y este año nos bajaron un poquito. Pero ahí hay distintos ítems que ellos van poniendo como hasta menos de... Democracia más Charchelli. Yo diría que no constituye democracia, a mi juicio, derechamente. Alguien que se ha perpetuado en el poder, etcétera, etcétera, con distintos subterfugios, la relación que tiene además con digamos, no solamente él, sino que todo este establishment con el crimen organizado, eso también data en montones de libros. Yo recomiendo además el libro de Tren de Aragua de... Ainhoa, no me acuerdo ahora el nombre, de una venezolana que es brutal. ¿Pero el Tren de Aragua es un tren? No, es un bus. Es un bus. Es un bus. Aviones, ¿por qué le llaman tren? Bueno, porque así se llama, qué sé yo. El asunto es que, voy a volver a la idea de la expulsión, es que en esta fantasía, esta era la fantasía, se hacen se llama a y está en todas partes también, se llama a los venezolanos a venir a Chile, se les da una visa especial, hay que decir que muy pocos, la verdad, logran entrar con esta visa especial. Finalmente no fue una visa a la chuña, ya, para ser bien claro también, para que no andemos diciendo que... Se abrieron las puertas. No, pero la frontera igual no están tan cerradas. No, a ver, lo que pasaba es que en aquel entonces, inicialmente, también recordemos que justo con Piñera, hubo un cambio de nuestra legislación de extranjería. Nosotros teníamos una legislación del año 1975, sí, ¿ya? Que permitía la figura es la siguiente, la figura es que tú entrabas como turista y estando adentro podías cambiar tu condición migratoria, ¿ya? Con la nueva ley eso desapareció, ¿ya? Es decir, tú entras como en muchos otros países, no en todos, pero muchos otros países con determinadas visas, ¿ya?
Entonces, ese hito es mucho más importante, después te voy a explicar por qué, que el hecho de que tú digas, vengan acá y vengan con esta visa especial, porque a quienes se les terminó otorgando esa visa no fue tanto. Evidentemente hubo un llamado, por supuesto, en aras de la libertad, que no voy a desconocer, que efectivamente llegó gente, por cierto. Pero ¿cuál es el punto crítico con respecto a la migración venezolana? Dos cosas. Uno, la situación de Venezuela, que ha hecho que 7,7, según los datos de la ONU, 7,7 millones, cercanos a 8 millones de personas han migrado de Venezuela. O sea, primera cosa, mucha gente que salió de ahí. ¿Cuántos se habrán venido para acá? Ya, 400, nosotros somos el quinto, ya, la mayoría de las personas, la mayoría de los venezolanos, creo que en un 90%, 80 y tanto por ciento, ha migrado a países de América Latina, ¿ya? Ese es un porcentaje altísimo. Nosotros dijiste? no estamos... espérate. ¿40%? No, mucho menos, mucho menos. Después, los principales países que han recibido venezolanos han sido, no somos nosotros, Colombia es el principal, más de 1,5 millones de venezolanos viven en Colombia y hubo también regularización para esas personas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú cambias la legislación, es decir, pides datos, o sea, de alguna manera como cosas previas a llegar al país. Esto lo dice además un experto, estoy citando a un experto al que entrevisté justamente para este programa. Él dice que inmediatamente suben las entradas clandestinas. Es automático. Ya. O sea, si tú pones barreras, todos quieren venir. Cuando tú pones barreras y hay una crisis migratoria, que nosotros ya teníamos una crisis migratoria, sí, inmediatamente sube la cantidad de gente que entra ilegal. ¿Se entiende? Ah, claro, porque iban a venir igual. Porque iban a venir igual. O sin las barreras. Ese es el punto. Iban a venir igual. Sí. Entonces empezó a subir la ilegalidad porque nosotros empezamos a poner más trabas. Sí. Uno puede decir que bien, que mal, whatever, pero así fue. ¿Ya? Bien. Da lo mismo. Nosotros somos, ponte tú, de la población migrante por años. Nosotros, ponte tú, nosotros creo, si mal no recuerdo, somos el quinto país que más ha recibido venezolanos. Ya. Que si mal no recuerdo son 500.000, más o menos, alrededor de 500.000 venezolanos, o un poco menos, hemos recibido estos años. Para hablar específicamente de venezolanos. Pero ¿ya? estamos hablando de Venezuela. Como esa cifra viene de los venezolanos que están como registrados y habrá otros que no, o son... No, yo creo que tenemos una cifra como genérica. Ya, esa es una estimación. Porque es una estimación, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa qué es lo que ha ido pasando con el tema, con la fantasía de la expulsión? Punto uno, hay una cosa súper importante que en la gran cifra, los migrantes no son necesariamente la mayor cantidad de población en las cárceles de nuestro país, ¿ya? Eso para que lo tengamos, no son la mayoría de las cárceles. No, eso no es verdad tampoco en términos... Siguen habiendo mucho más chilenos en las cárceles que migrantes. ¿Ya? Vamos por partes. Eso también es otro mito. Mito que se repite. Exacto. Hay algunos lugares donde efectivamente hay una mayor concentración de migrantes, donde se concentran principalmente migrantes, no dije que asesinatos ni nada, sino que migrantes principalmente se concentran en las zonas céntricas. ¿Ya? Ponte tú, si tú ves la población de Santiago, de la comuna de Santiago, el porcentaje de inmigrantes de toda la población de Santiago son 44%. Independencia, 41%. Estación Central, 26%. Quinta Normal, 21%. ¿Ya? En la Florida hay un 7%. En Iquique, en un 20%. ¿Por qué pasa eso? Porque finalmente llegan a lugares centrales donde la red es más fácil, donde es más barato también más oportunidades de trabajo. Más oportunidades de trabajo, más fácil de llegar, etcétera, etcétera. O sea, hay focos donde hay más migrantes, ¿ya? Pero todavía las tasas en términos de cuánto han delinquido no son extremadamente altas, ¿ya? Cuando las tomamos enteras, ¿se entiende? Sí, y en comparación con los chilenos. Exactamente. Los migrantes son, además, también una cosa que nunca tampoco, según los estudios, que nunca contabilizamos, son mucho más víctimas de los migrantes que los chilenos. Claro, los que dicen que te van a ayudar a encontrar una pega y... ¿Cachai? O sea, porque el migrante está mucho más preso de las conexiones migrantes que te dicen
que son, por ejemplo, en el tema de la trata de blancas, es decir, es un migrante que convence a otra migrante de venirse a Chile, es que no tengo plata, no te preocupes, yo te lo pago, son O págame $1.000, tanto, yo te llevo. son $1.000, pero acá, oye, flaca, ya son $2.000, me lo tenéis que pagar todos los meses y se transforma en esclavitud, como hemos visto los últimos casos que no sé si viste, hay un caso hace poco de trata de personas, de mujeres, básicamente. Entonces, como para tener esa idea, como entonces estoy tratando de dar como una idea completa o más ahora. La expulsión, existen distintos tipos de expulsiones. Uno por migratoria, es decir, porque llegaste ilegal, etcétera, etcétera. Y la otra son expulsiones judiciales, que se llaman, ¿ya? Las judiciales, todas son tramitadas por la PDI. La PDI es el que tiene que llevarse a esta gente para afuera, ¿ok? A los que están expulsados. En general, las expulsiones son un trámite lento, complejo, que no es fácil de hacer. Que a la PDI le cuesta menos hacer, en el fondo, tú no puedes, las expulsiones por vía migratoria te tienen que citar, entonces no es tan fácil, porque tú imagínate si tú quisieras llenar un avión, por esta fantasía de la gente llenando aviones, ¿ya? Que son una fantasía. Tú tienes que llamar a todos esos migrantes, como prácticamente como que vengan a firmar, que no sé qué, juntarlos todos tenerlos todos juntos a la vez y subirlos y retenerlos, que no los puedes retener. Entonces, el sistema, en términos de la mecánica, no es tan fácil. O sea, tú dices que para expulsar a una persona tienes que llamarle y decirle que venga a firmar su expulsión. No, primero... Si no se quiere ir expulsado, no va a venir. O sea, no tenés como 2 días, 5 días. Lo que pasa es que hay una figura que también existe en este país que se llama cuando tú te autodenuncias, ¿ya? Tú te autodenuncias y es una manera de entender que existe una suerte como de buena voluntad, ¿ya? Ahora, yo creo que nosotros estamos fantaseando con la idea de que la expulsión va a resolver nuestro problema de criminalidad. ¿Por qué? Porque aquellos que entran ilegalmente y que están entrando por pasos no habilitados, porque como se requiere como te piden un trámite, no los vas a hacer, obvio que no los vas a hacer, vas a entrar a la mala, obvio. Que además no es tan difícil. No es nada de difícil, porque además ya hay una red que se abrió durante los 2 años de pandemia en el continente entero, en el mundo entero. Perdón, esto no solamente nos está pasando a nosotros. En el continente entero se abrieron unos huecos de todas estas mafias que se empezaron a ganar la plata, o sea... Llevando y trayendo gente. Mira, en el mismo orificio, para entenderlo, es decir, cuando tú abres un espacio en la institucionalidad para meter puchos traficados, que hemos comprado todo, ese mismo espacio, esa misma cosa sirve para meter droga, personas, zapatos, zapatillas, da lo mismo. ¿Cachai? Es una red que ya funciona, es como un camión, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Como una vía. Exactamente, tú abriste una vía, es como cuando te pinchan y te abren la vía. Y por ahí meten todas las por ahí te meten todo. ¿Ah? O sea, te pueden matar, te pueden salvar y por la vía va todo. Es exactamente lo mismo, así funciona. Abiertos estos túneles, que son todos los pasos no habilitados, por donde entran los puchos, donde en la noche los desiertos, donde efectivamente tiene que haber aquí mucha gente que está mojada, porque no sigamos con esta idea de que el crimen organizado llegó volando, llegó porque hay funcionarios que están siendo pagados para hacer la vista gorda, o sea, chao, es obvio que sí, aquí hay es como un quesito gruyère, se ve todo cerrado, pero está lleno de orificios por donde está pasando todo. Está lleno de dunas. Por dentro están ahí los gusanos. Fa. Bueno, mira, imagínate, las personas que cuando tú entras, ¿qué es lo que hacen muchos de estos venezolanos? O estoy citando venezolanos porque es la locura de ahora. No tienen papeles, muchos se autodenuncian, y ahí tú puedes, lo que se autodenuncia, el malandra, según lo que dice Sandoval, que fue ex jefe de migración, es el que estoy citando, no se autodenuncia.
Ya. Así dicen en el fondo que esto funciona. Los que vienen con familia no necesariamente son, y se autodenuncian, son aquellos que tú ya puedes definir más o menos que tienen otros planes, ideas, ¿ya? El problema es que efectivamente vienen todos sin papeles. No sabes quiénes son, cuando piden los papeles no te los van a pasar, les da lo mismo, no porque Venezuela tenga una animadversión con Chile, porque tiene 7,7 millones de personas fuera, Claro. y tiene un lío de marca mayor y no quiere reconocer su problema de marca mayor. O sea, ¿me entiendes? Es un problema como ya que superó todo tipo, no es Boric, o sea, no sé, ¿no? ¿A quién le importa? Bueno, pero si decidiéramos expulsarlos a todos, imagínate, solamente los autodenunciados, ¿ya? Nos demoraríamos, mira, 170.000 personas a expulsar, que son más o menos los autodenunciados entre el 2020 y el 2023, ¿ya? Eso sería un avión cada 2 días. Nos demoramos 16 años. Ah, ya, mejor nos cambiamos de país. Mejor nos cambiamos de país. Un avión por mejor semana, nosotros nos vamos a espérate. vivir a otro país, Un avión Andrea. por semana, 56 años. Un avión por mes, 236 años. ¿Se entiende la estupidez del tema de las expulsiones? Ya, entonces no es salida. No, hay salida. por supuesto que no, porque Además, ¿para además dónde los va a llevar si ellos van a irse no, igual? pero independiente de eso, ¿cómo expulsa? ¿Que los vas a subir? ¿Cómo o la otra, la idea fantástica es que venga, no sé, los suban unos barcos y se los lleven como unas pateras? O sea, porque ahí entran miles. No sé si me explico, Sí, es como sí. que no tiene... O sea, No da la logística. porque de partida uno puede decir, las personas que, además, expulsiones judiciales bajo 5 años de condena, tú puedes cambiarlo por expulsión. Lo cual igual, si tú lo puedes decir, lo viera igual es una mierda, porque bajo 5 años yo a lo mejor pudiese hacer algo terrible, me voy a mi país y no pagué nada. Tú lo vas a depositar. Sobre 5 años y un día, en la condena, los tiene acá, la gente del Tren de Aragua. ¿Por qué? Porque tú quieres que cumplan condena. Claro, Porque si los vaya, o sea, se van a ir a delinquir a otro lado. ¿me entendí? ¿No? Entonces tú quieres, esa gente la quieres, ¿entiendes? Porque quieres que pague eso, pero ¿cómo vamos a asociar? Entonces ¿me entiendes que está todo un poco como, se entiende que es un poco más complejo? Oye, y... Te agoté. Está súper complicado, pero Algunas preguntas, recibo preguntas. viste que el señor Maduro le pidió a Boric que conversaran, que resolvieran esto juntos. ¿Sí? Y Boris le dice que Que sí, po. que está de acuerdo porque alguna vez también pasó que se mandó un avión y la ministra de Izquierda dijo que lo había mandado de vuelta. Ya, pero esa fue una tontera. Me imagino que fue un error O sea, administrativo. parte de No. De alguien que le faltó alguna cosa para que le permitieran No, o aterrizar sea, el avión allá. Ya sí, pero Me es que imagino que hubo un Asiches atado. dijo una estupidez aquella vez. Fue parte de las razones por las Sí. cuales le costó el puesto. Pero me imagino que sí hay que resolver esto, o sea, por lo menos conversar para que sea lo que sea que hagan, aunque no va a resolver el problema, pero si van a mandar Pero aviones, tiene que estar todo esto resuelto, hablado y acordado de algún modo para que cuando manden algún avión, aunque no sea, nadie dice que Pero va a no terminar el problema. no resuelve un problema. No, Eso es lo que quiero decir. La es como- fotografía humillante, denigrante, a mi juicio, impropia, de esas publicaciones que hacían, Con donde filas. había en el fondo unas personas como vestidas traje. de overoles blancos, Sí. con un PDI saliendo de este país como gran cosa, como Sí. si estábamos... Porque esa Resolviendo- imagen... echando delincuentes. Esa era la Echando imagen de delincuentes, ellos tienen ese overol porque son delincuentes. resolviendo el problema, no lo resuelve. Eso es una fantasía. Nuestros problemas son tan complejos que requieren soluciones complejas. Por ejemplo, efectivamente lo que nosotros deberíamos de hacer es como no existe ningún documento que venga de Venezuela, o no sé si ninguno, pero hay una carencia de documentos válidos emitidos de Venezuela o que llegan a tiempo o todo eso, nosotros lo que deberíamos de hacer es, lo que se está haciendo muchas veces, es pedirle que biométricamente identificar a todas esas personas, porque lo biométrico es único.
Como cuando hablábamos de la lectura Del del iris, exactamente. La otra vez hubo un tremendo escándalo, hace súper poco, como un mes atrás, donde una venezolana, la para carabinero, andaba sin sus documentos en un auto bastante lujoso y decía que a ella no le podían venir a pedir documentos y fue todo un escándalo porque ella decía, ¿y por qué me piden documentos a mí? Me están discriminando y ella andaba sin licencia, sin los papeles del auto. Cara de palo, po. Y el auto no era, no era tampoco un auto barato, era de ella. Y ella decía que no tenía su escolaridad, no tenía el papel de la enseñanza media. Primero ella decía que no tenía los papeles de universitario, porque no se los entregaban allá. Después le decíamos lo que tiene que acá tener no, un carnet de identidad. Claro, que no andaba con el Una carnet. identificación. Decía que no andaba con el carnet porque se lo habían robado una vez, entonces ahora no salía con carnet a la calle. Ya, pero... Y no tenía licencia de conducir y no podía andar manejando el auto. Y se armó un tremendo problema porque lo que ella decía era que en su país no le entregaban los papeles fácilmente y por eso ya no los tenía, porque no se los habían entregado, y tanto como a ella, a miles de personas. Entonces lo que parece que están haciendo son unos cursos como unos exámenes libres para acreditar que pasaron... Para sacar el carnet de identidad. Para sacar el carnet de manejar. Y de manejar, porque tú Sí, para manejar necesitas tener algún grado de mira, escolaridad. es lo más estúpido que hay. No, tú tienes, porque lo sé ayer por una amiga gringa que me lo contó el fin de semana, justamente eso. Hay una tontera, pero ella decidió no manejar autos, ¿ok? Hay una tontera que es la siguiente. Ella necesita el certificado, pero no estamos escapando, pero te lo voy a explicar. Ella necesita el certificado de cuarto medio, ¿ya? Ella tiene certificado universitario. Pero no le sirve. Tiene que tenerlo de cuarto medio. medio. Pero mira la tontera. Y en su país parece que ese certificado no se lo dan, en Escocia. Y la mina no puede manejar. Y ahora hay una manera de salvar esos papeles. Pero lo que yo estoy hablando con la identificación biométrica es otra cosa. Es que nosotros asumamos una realidad que es que existe un problema migratorio brutal provocado por Venezuela. En el cual nosotros ya tenemos gente viviendo acá, esa es la realidad. Nosotros no vamos a resolver el problema de la migración expulsando a la gente, vamos a resolver el problema de la migración en la medida, no lo vamos a resolver, vamos a convivir con ellos y con ellas y tenemos que identificarlos. Ese es el tema. Y yo sí creo que hay que hacer algún acuerdo en que se le... Por ejemplo, en el caso de Colombia, que tiene 1,5 millones de venezolanos, se les dio una visa por 10 años. Aquellos que tú vas, se identifican, tú sabes quiénes son, pagan sus impuestos, etcétera, etcétera. Y los delincuentes, como en todas partes, van a ser tránsfugas, van a ser no sé qué, como en todas partes. ¿Se entiende o no? O sea, ahora, con respecto a... Si la criminalidad, para hacerme cargo del tema, si la criminalidad cambió, si efectivamente ha tenido un aprendizaje a raíz de bandas internacionales, por supuesto que sí. Eso es innegable, ¿ya? Eso es innegable. Pero no lo vas a resolver con la fantasía de las expulsiones. Además que vas a expulsar a los que se entregaron, que probablemente no son los delincuentes. O sea, es como, no es el tema, ¿entiendes? Pero como las soluciones son tan complejas, siempre terminamos tratando de resolverlos de manera fácil. Sí, no, pero es simbólico. Es como quieren dejar a la gente tranquila sacando por esa foto. Por supuesto, sí lo entiendo. Dar una sensación de que están haciendo algo. Por supuesto que sí, pero imagínate la dimensión de lo que estamos hablando. Te estoy hablando que te lo acabo de decir, o sea, que en apenas 2 años o 3 años, ¿cuánto era? Ya no me acuerdo. Años si fuera uno diario, un avión diario. No, pero en el fondo... lo que te estoy diciendo es que 170.000 autodenuncias hay entre el 2020 y el 2023. O sea, personas que entraron a este país, se autodenunciaron y están adentro de este país. ¿Me entiendes? Sí. No las reconduces, no las expulsas, o sea, no hay el mecanismo, ni tampoco tienes la capacidad. Porque o sea, si es en avión, ya te dije. Y si uno pensara, por ejemplo, ¿cuántas de esas personas son niños? Porque bueno, o sea, por ejemplo, ¿cuántos colegios hay que poner? Porque ya tenemos que convivir, pero parte de convivir es que entren a un colegio, que tienen que tener vivienda. Pero si eso ya está pasando. Es que es el punto. Es que hay gente que queda sin escolaridad. Pero en el norte está la embarrada. Ya, pero eso pasa
hablemos de Estación Central. Ya, pongamos el ejemplo de Estación Central. Estación Central, según mis cifras, dice que hay un porcentaje de migrantes de 26%. ¿Ya? ¿Qué pasó? Qué alegría y admiración, Zula, humorista del momento. Mira la cosa, yo pensé que estaban mandando una pregunta importante. Bueno, la cosa es que, pucha, llegué tarde. A ver, bueno, mira lo que dice. Pucha, dale. llegué recién y me perdí, soy migrante. Y sé que si llego a otro país hay ciertas normas que seguir. Y si la norma es la... A ver, espérame que se me fue el mensaje. Para arriba. ¿Dónde está? ¿Pero es mi Coca-Colita? Sí. ¿Por mientras? Llegué... ¿Dónde está? ¿Está aquí al ladito o en el refri quizás? La puse a lo mejor. No creo. Nunca tan operativa. Y sé que si llego a otro país hay ciertas normas que seguir. Y si la norma es la corrupción, adivinen qué se hace. Corrupción, po. En fin, hay cosas del sentido común y la conciencia de clases que hace que haya migrantes y migrantes. Yo soy de las que se autogestiona y tiene su pega propia. Y pago impuestos, aunque termine marginando menos. Irene Mar 87. Qué interesante tu caso, Irene. Si de eso estamos hablando. Yo pienso que nosotros no tenemos prácticamente en ningún aspecto previsto todo lo que esto significa. Por supuesto. Ni la cuestión de identificar, ni poder resolver el tema, como yo te decía esto de la licencia de conducir, porque son muchos los que optan por ese tipo de trabajos, como por ejemplo manejar Uber. Necesitan la licencia para ir legales, ¿cierto? Entonces, como no tienen los papeles, porque es imposible que madure y te pase todos los papeles, no los dan, son millones de personas, no te lo van a entregar, no es rápido, qué sé yo, se andan sin los papeles. Sí. Entonces, no tenemos esa burocracia para facilitar esta regularización, al menos de saber pues, que estudiaste. Imagínate si son personas profesionales. Sí. Y nosotros necesitamos que trabajen en lo que ellos hacen y no vendiendo, no sé, algo en la calle, ¿cachai? Entonces, no tenemos tampoco personas en las fronteras, porque hasta hace 2 meses atrás, a la frontera atendía de 9 a 6. El resto del tiempo, todo el mundo eso es otra cosa. Yo te quiero decir que en América Latina completa, ahí algo le pasó a esa cuestión, las fronteras en general estaban cerradas a 1 hora. O sea, viajé por Guatemala, por no sé qué, llegáis a la hora, cagabais y no podíais entrar. O sea, más viejo que el hilo negro. O sea, no están funcionando todas las fronteras 24 horas, menos estas fronteras que quedan en el culo del mundo. Te lo juro que lo pasé, lo viví, sé qué es eso. Por eso, de nuevo, ponemos el foco en un lugar donde no es. Efectivamente, al poner más restricciones, va a haber una migración irregular. Sí. ¿Ya? El que va a entrar de noche, el que va a entrar irregular, aunque la huevada esté 24 horas, 50 horas, 60 horas, 70 horas, porque no tiene los papeles, ¿cachai? Y porque ya se vino caminando hasta acá para entrar. Si es que en ese sentido es como... Por eso digo que yo creo que tenemos una suerte como de... Ha existido una negación con respecto a la complejidad que tiene la situación migratoria, especialmente de los venezolanos. Y aquí volviendo al tema que tú dices de los colegios. Por ejemplo, en el caso de... Si tú pensemos en Estación Central, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en Estación Central? En Estación Central, tú dices, es que la gente no quiere vivir, no quiere vivir en esos edificios. Es que ¿cómo si tú pensaste una ciudad que es una ciudad que no tiene ninguna lógica, no tiene ni un espacio? O sea, es 1 millón de personas en, no sé, unas par de cuadras. O sea, ¿cómo ¿A quién cresta se le ocurre que eso puede ser un lugar de la ciudad que puede generar relaciones de partida virtuosas, de partida seguras? O sea, porque te metí en esa caja de zapatos, no podéis salir nunca más. O sea, ¿quién va a entrar ahí? ¿Qué policía va a entrar ahí? ¿Con cuál entran los del censo? ¿Me entendí? ¿Con cuál entra uno? ¿Quién se va a meter ahí? Yo he vivido en esos de... guetos verticales y te digo que vivíamos aquí con el Pelayito en un edificio de los que está aquí.
y uno se demora como unos 10 minutos solo en bajar en el ascensor, solo para salir de la casa, porque hay taco. Hay taco para tomar el ascensor, po. Porque son tantas Sí, no, sí, yo personas sé, todo el día para arriba y para abajo, pero que además, hasta el hecho de salir y bajar a pasear es como algo que te toma más tiempo, porque tienes que esperar que pase un ascensor vacío. pero imagínate, hay alguien que se puede tomar un piso así, cagado en la risa. ¿Cuántos montones de departamentos son estos? Nunca más dejaste entrar a nadie. O sea, es una hueá que evidentemente son como los callejones cerrados Sí. de la legua. Así, ¿por qué se abrió la legua? ¿Por qué abres por qué empezáis a sacarlo también, digamos, los callejones? ¿Por qué los empiezas a sacar? Para que no haya un espacio que sean unos... Si es como lo mismo que les pasa a las minas. Caminan en la noche, ¿a dónde te vas? ¿Te vas a ir al lugar más oscuro? ¿Te vaya a ir por cuál lado de la vereda eliges? ¿El que Claro. tiene esa cueva gigante o el que tiene como una entradita, otra entradita, otra entradita? Una donde tú te sientas que en el fondo hay seguridad también. ¿Cómo se construye eso? ¿Quién lo pensó? No lo pensó nadie, a nadie No le lo pensó nadie, importó. pero ya está el problema y hay que resolverlo ahora o aprender a vivir con esto. Y tenemos que ponernos de acuerdo, por eso te digo, Yo faltan creo que colegios, hay que faltan hospitales, yo creo que hay que faltan casas. no hay no, o sea, casas faltan. Yo te quiero decir que si uno hace la medición de la Universidad de Chile, Pablo Valenzuela, lo que dice con respecto a los cupos hay. Están mal distribuidos, pero cupos hay. De la estudiante. O Sí, sea, sí, hay sí, gente que tiene sí, matrículas sí, y sí, otros que no, que están atochados. sí, O sea, da para que exactamente. todo niño que sus padres lo envían O tenga donde sea, estudiar. pero, Hasta el no, momento. pero lo que quiero decir es que evidentemente si tú tienes en la comuna de Estación Central, que la hiciste crecer de manera, pero ya sí, la Sí, explotaste, sí. ¿ok? Por lo tanto, son puros edificios de inversiones, qué sé yo. Se llenó de migrantes, donde además a lo mejor no les piden papeles, les cobran carísimo, toda la cuestión. Vas a tener más niños, vas a tener... ¿Y qué haces? Tú haces ese block que tiene 1 millón de personas, porque no tengo idea si son, y no piensas tú como alcalde, es decir, el señor Delgado, que tienes que tener una cantidad de escuelas para que se llenen de esos niños. Mm. Entonces tú ahora, ¿qué es lo que haces? Le dices a la gente, te quejas de la gente que se queja de los... No, te deberías de quejar de aquel pelotudo que se le ocurrió, no dije pelotudo, que aquella persona que tuvo esa planificación urbana de hacer esas cosas, que iba a pensar que se había multiplicado la cantidad de población que iba a existir ahí. ¿Asumimos que iban a ser puras personas solas, viviendo con gatos? No asumió que esas personas necesitaban atención médica, no se asumió que esas personas iban a necesitar escuelas, por supuesto que sí. ¿Cachai? ¿De qué estamos hablando? Distinto es la gente que entró a Iquique, en el fondo en una ola, pero si estamos entrando hace 3 4 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo como que no? Como que no cacho. Como que lo encuentro como medio raro. Pienso que O sea, el Estado no tiene que asumir que esas personas, porque no se pueden volver a su país, más que dejarlas como que no existieran, tenemos que hacernos cargo de ellas, tenemos que saber cuántas son, tenemos que censarlas, tenemos que saber qué edad tienen, qué necesidades tienen, todas esas cosas, todas po, esas cosas, mano. pero ya Pero no, no hay que ni siquiera pulsarlas, el po. censo ha sido algo Pero si es que fácil esas de... personas tienen una condición particular, no prioritaria, pero particular. ¿Cachai? Es como, ¿o no? ¿O muy loco lo que estoy diciendo? No sé, sí, yo creo que el- pienso que una cosa es lo de adentro, qué hacer con los que ya estamos aquí, que ese número va variando día por día, y otra cosa sería también, tú me dices, van a todos los países, van por toda Latinoamérica. Entonces la solución podría ser de... no, es muy tonto lo que estoy diciendo porque No, soy pues una si persona inocente que está en su casa, pero digo, y si todos se ponen de acuerdo y cada país dice, yo tengo 1000, tú tenés 3000, tú tenés 1 millón, pero sería mejor que este millón por se vaya para allá supuesto. porque ya hay más escuelas que Bueno, acá. eso es lo que estamos, o Entonces, sea, ayudémoslo y un poco nos repartimos esta tarea de convivir entre los que, bueno, porque habrá países de Latinoamérica que tienen mejores condiciones que otros para recibir un número distinto de personas. bueno, somos uno de los países de América Latina que están en mejores condiciones. Sí, po. Sí, por algo no eligen, que a mí a veces me da penita eso, porque algunas personas piensan
entre vivir donde yo vivo, mejor me vengo acá. Es que... Y yo estoy al borde de vender un riñón para irme a Australia. Y así. O sea, por supuesto que sí, pues eso es parte de el fenómeno migratorio. Nada de las cosas que nosotros estamos enfrentando en términos de desafíos como estos, que son los nuevos desafíos, son fáciles, son simples. O sea que el Boris tiene que ir a hablar no solo con Maduro, tiene que organizarse con todos los otros presidentes de la región para armar un plan. Bueno, esa sería la idea, pues, Coherente pero y racional. evidentemente tampoco está funcionando mucho la idea de si desgraciadamente, si yo no estoy diciendo, o sea, lo que quiero poner acá, yo no tengo ninguna solución. Yo, o sea, soy un pichirushi que habla en la radio y lo único que quiero decir es que la fantasía de que la expulsión nos va a resolver el problema de la migración y el problema de la delincuencia es una mentira del porte de una catedral. Eso es todo lo que quiero decir. No es coherente. No da por ninguna parte. Técnicamente no existe. No sé, es que no. No da. No, en los números no va a O existir. sea, no va a pasar. es como, o sea, ¿por qué el país más poderoso del mundo, que es Trump, que tiene ese muro horrendo, le siguen echando personas que son migrantes? En todas partes del mundo pasa esto, ¿entiendes? Porque el mundo está convulsionado. Porque el capitalismo genera pobreza al mismo tiempo que genera riqueza. No, y se y van aquí, moviendo, mira, y se van moviendo los aquí no pobres. hay capitalismo mediante, a mi juicio, lo que hay es un gobierno que se llama, digamos, un gobierno venezolano que que tiene problemas severos. Y Sí. que está generando una crisis migratoria en el mundo entero y principalmente en América Latina. Esa es la realidad. Esa es la realidad del caso Venezuela, pero creo que los movimientos migrantes Ah, van a migratorios. seguir. Sí, porque estas crisis que vienen, que son Pero globales, entonces se acabó cierta industria en un país, por ejemplo, un país que se dedicaba a hacer, no sé, neumáticos, Pero- eso era su fuerte, se acabó esa industria, encontraron otra tecnología, Pero eso es más se lento. llena de pobres y ahí empieza. Pero eso es más lento, porque yo a creo que exportar tienen que ver, pobreza. yo creo que tienen que ver con las guerras. Por ejemplo, el caso de la última ola migratoria que recibió Angela Merkel, eso también fue una guerra. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, las guerras, o sea, lo que nosotros, o sea, Ucrania salieron en una noche, en un día, salieron 2 millones de personas a Polonia. ¿Cachai? ¿Y qué hizo Polonia? Los recibió, pues. Pero porque tenían la plata, Me imagino, o sea, es que no te yo lo creo- digo, te no, lo no, digo no. para entender cómo manejarlo. No, yo Entiendo cre- que estamos hablando de Europa y que nosotros no tenemos la plata. Yo creo Ni que hay- tenemos, por ejemplo, tenemos déficit habitacional solo entre nosotros. Que el ¿Qué déficit habitacional es brígido, pues entonces ahí resulta que en una sola pieza Pero como nosotros esta, vive tenemos- una familia completa. Pero nosotros tenemos un déficit habitacional, en mi también punto de vista, porque también te juro que eso también lo he estudiado y también puedo traer mi paper, La data. mi data, porque tenemos una política de vivienda social que no es acorde con los tiempos, Exacto. que fue muy bien realizada durante un inicio de la vuelta a la democracia, pero seguimos pegados con el mismo concepto, la misma idea del tema del subsidio, de la libreta de ahorro. del subsidio, 1. 2, del tipo de material, es decir, que ahora, que después de que se cayeron las casas Copeva y quedó la cagá, entonces había que subir a un nivel cada vez más la materialidad de la casa, y en la crisis que nosotros estamos, nosotros deberíamos devolver en algunas regiones, en algunos lugares, no estoy diciendo que es todos, en lo que antes era como mucho más sencillo, que es un terreno con baño, con un mínimo para que la gente tenga, ¿entendí? Y después de eso, autoconstrucción. Exacto. Pero si nosotros seguimos construyendo unas cosas que se demoran 8 años, que a la gente hay que hacerle esperar 20 años, que el nivel es tan la raja, Que hay que hacer poca. que tenéis que hacer poca, Y te demoráis. cuando tenemos 500.000 personas que están esperando, pues, weona. Entonces no podemos seguir con esa lógica. Estamos de culo, ¿entiendes? Entonces está mal pensado, es una política pública que está obsoleta. Perdón, mi intensidad. Voy a tomar...
que no puedo evitar pensar en soluciones. Po. Una cuestión es la cuestión de la autoconstrucción. Entiendo que ya tener un pedazo de tierra donde construir algo es algo más que nada. Lo otro, porque también ocurre que construir en las periferias va fomentando los guetos y la distancia de los centros urbanos donde está el empleo, los colegios. Entonces también hay que construir hospitales, hay que construir... bueno, hay que hacer la reforma tributaria, no queda otra opción. Pero además tú no puedes seguir dándole a las inmobiliarias todo el negocio de la construcción de viviendas sociales sin que construyan ciudad. Lo único que hacen es vivienda social en suelo barato, o hicieron, porque ahora ya ni eso, en suelo barato, y nunca construyeron ciudad. Entonces, ¿entiendes o no? Entonces tú además, y cuando ya la ciudad llega hacia ahí, expulsas a las personas. Entonces, nosotros tenemos una política de suelo que está equivocada. O sea, el suelo no puede seguir siendo, de partida, hay un suelo que deberíamos de efectivamente donar a esto, donar y no considerarlo en el costo. Mira, hay montones de política, la política del arriendo, olvidarnos de la idea de la casa propia. Mira, tengo en el fondo hay miles de soluciones para pensar en una política habitacional que a mí me parece que tiene que ir acorde con nuestra crisis habitacional, ¿cachai? Tenemos una crisis habitacional. Vote Moleto. No, yo pienso que es que al final entender que si no hacemos por ejemplo, esta reforma tributaria, es imposible sostener construir ciudad porque los hospitales, los colegios y todo eso no se va a construir. No, ningún privado se va a poner con un hospital. Esta cuestión la tiene que hacer el Estado. Sabemos que los privados no invierten en ese tipo de cosas que no son rentables, ¿cierto? Entonces necesitamos, para poder construir ciudad, necesitamos centros, plazas, parques, árboles, un montón de cosas que no son contempladas en todas estas poblaciones que se fueron construyendo hacia afuera, hacia las periferias, que quedaron tú quedas viviendo a 2 horas de tu trabajo. Por supuesto. Ahora, y cuando acercamos el metro y cuando acercamos el tren, la plusvalía de eso no se la pueden apropiar solamente los privados. Ahí hay una plusvalía, ¿entiendes? Que el Estado invierte. Que eso también es una cosa loca, y eso es la relación con el suelo. Pero ya, bueno, ya pero estamos imaginando, porque este escenario es un poquito... ¿Te tenés que tomar la pastilla? La locura. Hora de pastilla, claro. Oye, yo me tengo que tomar buenísimo. La pastilla. Pero lo único que me queda claro es que el problema es global, no es a partir de tus cifras, a partir de la data, el problema es global, por lo tanto las soluciones son globales, no solo en un sentido geográfico, que hay que ponerse de acuerdo con todo el vecindario, digamos, entre los presidentes sabrán que el problema lo comparten todos, la solución la podrán gestionar entre todos, y también a nivel local. No basta con, generar viviendas, sino que también es un problema que envuelve muchas cosas, tiene que ver con muchos servicios de toda índole para empezar a vehiculizar, porque no vamos a convivir bien si tenemos a 5 personas por dormitorio en cada pieza de una casa de un barrio como estos, que son hacinados por eso, porque la gente arrienda una casa, pero como tienen hartas piezas, la convivencia la informalidad asociado a la migración, tú tampoco la puedes hacer, no la haces desaparecer en el mundo entero. Si igual también te pasa cuando tú estás en otros países del mundo, también existe, ¿entiendes? Obviamente existe, no estoy diciendo que no exista. Solamente lo único que estoy aportando con esto es una cosa mucho más chica. Yo sé, pero yo soy soñadora con Andrea Moleto. Ya, y por ejemplo, mira, los últimos datos que te voy a decir, para que cerremos. La relación entre la criminalidad y la migración según un estudio. Los residentes extranjeros en Chile cometen menos delitos que los chilenos, pero son victimizados en forma mucho más frecuente. En Chile, un inmigrante tiene el doble de posibilidades de ser asesinado que un chileno. Y en el caso de delitos predatorios o violentos, es mucho más frecuente que sea víctima que victimarios. En consecuencia, dice, no se debe estigmatizar a los migrantes, ya que esto incrementa su vulnerabilidad, facilitando su explotación y el lucro criminal de bandas depredadoras. O sea, no solamente son menos delincuentes extranjeros, sino que son más víctimas. Son más víctimas. ¿Cachai? Te maté con esto. No, o sea que... Hay que expulsarlos a todos. ¿Eso?
Por Dios, Andrea Boleto. Por eso esa frase, ¿qué es esa frase? Pulsemos, pulsemos, pulsemos. ¿Qué es eso? Si es mentira, no sirve. Mentira, otra mentira más. Yo le quiero decir aquí, otra mentira más, otra expulsión. Mentira más develada en el club de las 3 de la tarde, aquí donde te mostramos la data, porque no solo hay guata, también hay data, te develamos para que tú después cuando te digan hay que expulsarlo a todos, tú digas, ¿sabe qué, don Pablo Herrera? No hay que expulsarlo a todos, porque ¿sabe lo que pasa? Que yo escuché un programa, se llama El Club de las 3 de la tarde y está auspiciado por Identitaria.cl, AFL Abogadas y también por Buen Meneo, Mario Carreño, el mejor bailarín de hip hop y danza urbana. Y yo puedo dar un agradecimiento, pero un agradecimiento a mis anteojos, que los amo. Están al borde de, pero están dándolo todo. Están a punto de migrar. Todos los anteojos que uso son de Ópticas Bahía. Pero yo quiero decir que esa gente nunca, ni uno de esos hermanos, son todos hermanos, son todos iguales, buenos para el vino. Nunca, ni me han pedido nada, ni me han pedido una foto. Cuando yo no era nadie, me prestaban los anteojos. Mira. Te lo juro, los amo. Yo, Ópticas Bahía, hasta el fin, chiquillo, con ustedes. Mira, qué bueno que estén ahí dándote todo ese estilo. Sí, pues, sí. Todo ese estilo, si no, no podría leer los mensajes. No, pues si no me dan el estilo. No alcancé a tomar apuntes. Hay que expulsar a los colonos de la Patagonia que exterminaron a los pueblos originarios de ahí. Ya, y todos queremos expulsar a alguien ahora. Entendieron todo mal, gente. Estábamos en contra de la expulsión. ¿Entendieron? No, dije que yo no estoy en contra. Solamente digo que no es la solución que se quiere vender. Eso es todo. No es una vez. No. Bueno, ya no importa. Además, dice Sailor Boomer, la Andrea es muy buena moza. Eso es mucho mejor. Eso es lo único que importó de todo esto. Lo único que importaba que los lentes te quedaron bien y que era muy buena Exactamente. moza. Oye, muchas gracias Andrea, por traernos esta data. Me quedé mucho pensando en que las personas detenidas por delitos en Chile son mayoritariamente chilenos y me quedo con que la mayor parte de las víctimas de delitos son justamente extranjeros. Entonces, para un tapaboca, para mucha gente que tiene este tipo de discursos que son fáciles de repetir, para Pablo Herrera, un saludo desde acá y nos despedimos por hoy, mañana o quizás cuando volvemos, gente, les quiero mucho, gracias por la sintonía. Chao.